¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Anoche en nuestro programa, en una entrevista exclusiva con el que fuera el ex jefe de inteligencia de Maduro, el general Christopher Figuera terminó haciendo importantes acusaciones que han armado un verdadero revuelo en Venezuela, obligando a que una de las ratas mayores del narcorrégimen, Diosdado Cabello, saliera de su madriguera para llamarlo traidor. Y es que con todo lujo de detalles, quien tuviera a cargo la inteligencia y contrainteligencia del SEBIN no solo confirmó y localizó las dos bases rusas que ya estarían operando secretamente, sino que implicó directamente a Maduro en las torturas que admite que se llevaban a cabo en los sótanos del organismo tomado por personal cubano de enseñar tácticas de inteligencia. Las explosivas declaraciones, el exdirector de la inteligencia venezolana aportó incluso detalles concretos de la orden que recibió de Maduro para detener a Guaidó y a su jefe de despacho, Roberto Marrero, pidiendo que se sembraran drogas y armas para implicar a este último en el momento de su detención. Hoy en nuestro programa, y para darle un poquito más de acidez de estómago a Maburro y a sus secuaces, el exasesor de Guaidó, Roberto Marrero, va a estar en la segunda parte de nuestro programa. Y además vuelve con nosotros el general Figuera para compartir con ustedes la carta que nos ha hecho llegar esta mañana en contestación a Diosdado Cabello, una misiva cargada de pólvora en la que no solo pone el dedo en la llaga sobre la cada vez más marcada diferencia entre Diosdado y el narcodictador Maduro, sino en la que además llega a contradecirlo y asegurar que él es el verdadero traidor, y aporta las coordenadas y fotos de las bases rusas, así como de algunas de las más importantes casas de seguridad del régimen venezolano. Comenzamos. Quiero darle la bienvenida de nuevo al general Manuel Christopher Figuera. Muchísimas gracias, general, por tener la cortesía de venir una vez más a nuestro programa. Gracias, buenas tardes, y me excuso porque no estoy en la indumentaria apropiada. No se preocupe, que el hecho es que pueda estar con nosotros y pueda contarnos qué ha pasado, qué revuelo se ha montado en Venezuela con sus declaraciones. Tanto que Diosdado Cabello ha salido a decir lo siguiente. Vamos a escucharlo. Un ex jefe de espionaje de Maduro denuncia bases rusas en Venezuela. Bueno, si usted... Yo le voy a dar un consejo, si lo quieren agarrar, agárrenlo. Si usted le cree a un traidor, perro, le está ponchado yo. A los traidores no se les cree nada. Nada. Los traidores siempre van a hablar para ver cómo se sostienen. Esto viene a colación de que supuestamente un funcionario ruso dijo que iban a instalar. Mentira, que dijo nada. Mentira que se refirió a ese tema. Pero como, bueno, el miedo es libre, ¿ves? El miedo es libre, usted verá qué hacen. Entonces este salió por allá, no, tenemos, y sacó hasta una carta pública. Este es un cobarde, compadre. Pregúntele a González López ya en La Fría. Pregúntele a González López, el 4 de febrero, ¿dónde se metió en La Fría? En La Fría creo que era que estaban así. Y González López le tocó la puerta. Encerrado en el cuarto. Encerrado. Es la historia. Entonces, si usted le cree a un traidor, no se queje. No vaya a quejarse. A mí el personaje en cuestión me revuelve las bilis, pero voy a dejar que sea nuestro invitado que le responda. Buenas tardes, Marian. Bueno, sí, ya yo le contesté a Diosdado en una carta pública también, pero seguramente González López, que estaba en el programa, tal vez estaba intoxicado y no recuerda que yo para esa fecha era subteniente, estaba trabajando en el batallón de reserva Táchira número 8, y en ese entonces vivía en San Cristóbal, en la casa del hoy día mayor general del ejército, Gerson Labrador. Nos enteramos en la madrugada porque llamaron a su casa, algo estaba ocurriendo, nos enteramos de los sucesos del 4 de febrero y de una vez, como corresponde, nos fuimos a presentar al cuartel. Él trabajaba directamente con el teniente coronel de aquel entonces, Jorge Luis García Carneiro. González López era capitán y trabajaba allí. Por supuesto, nosotros llegamos, nos fuimos a la habitación a esperar. Yo por supuesto sabía que era lo que estaba ocurriendo, pero pasó que los jefes que debían pronunciarse en San Cristóbal hicieron lo mismo que hizo Padrino el 30 de abril. Pues.
no salieron. Entonces, bueno, no salieron los jefes, entramos en confusión y eso. Entonces, digamos, González López quiere construir un relato donde decir que yo estaba en la fría con Cliver Alcalá, tratar de toda una narrativa absurda. Tal vez González López tal vez anoche estaba intoxicado allí en el programa y por eso dijo lo que dijo, pues. Si usted me permite, quisiera leer a nuestros televidentes la carta que usted ha dirigido después de todo este revuelo. Es una carta dirigida a Diosdado Cabello en respuesta a lo que ustedes escuchaban. La carta, que está fechada Estados Unidos de América 20 de enero del 2022, dice lo siguiente: Diosdado Cabello Rondón, aunque eres predecible, no pensé que mi carta pública alertando al mundo de la presencia de militares rusos en suelo venezolano te sacara de tu guarida tan rápido, después de que el dictador Nicolás, asesorado por el siniestro Jorge, te envió a que estrujaran tu maltrecho capital político a Barinas. Entiendo que debes solidarizarte con los demás miembros de esa banda de forajidos de la que haces parte, a pesar de sus marcadas diferencias e intereses. Resulta triste, no, risible, que quien abandonó a sus compañeros de armas a la suerte de la guerrilla hable de traición. Diosdado, ningún grupo guerrillero me ha hecho una carta pública solicitando mi ayuda. Así como tampoco ningún oficial me ha nombrado porque confíe en que yo tengo amistad con algún grupo guerrillero narcoterrorista que haya asesinado y secuestrado a nuestros militares. Ningún comandante guerrillero dirá jamás que fue conmigo a un desafío de gallos. No, Diosdado, yo no soy Huicho. Diosdado no es mi nombre, ni soy yo quien se negocia en cualquier mesa en los Estados Unidos. No fue mi nombre el que Iván, Michael o Vladimir pusieron en la mesa para entregarlo el 30 de abril del 2019. ¿De verdad duermes tranquilo, Diosdado? Pero no me vas a distraer del tema medular tratando de ocultar a los militares rusos que están en Venezuela. Ya Vladimir y el dictador te desmintieron. Sin embargo, sería interesante que salgas de tu burbuja de seguridad y realices un programa en el fuerte Paramacay, en las coordenadas, ahí entrega las coordenadas, y claro, si es que los rusos te permiten entrar. No vaya a ser que te pongan a buen recaudo como tú y los otros pusieron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, porque no creo que Cilia permita que lo hagas desde las casas ubicadas en la calle Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo en Caracas. Atrévete, Diosdado, para que el mundo vea quién es el traidor, el mentiroso y el embustero. Una carta completa. Sí. Bueno, la respuesta que se merece. Yo, de verdad, no quiero hacer un duelo epistolar que él diga, si él, que demuestre que lo que yo dije es mentira, sencillamente. Usted en el día de hoy nos ha enviado incluso fotografías de esas bases rusas. Están las coordenadas, ya están las locaciones. Sí. No sé si nuestros compañeros nos pueden poner en algún momento esas imágenes para compartirlas también con todos ustedes. Quiero decir, son pruebas fehacientes de que lo que usted dijo en el programa está ahí. Esas son esas fotografías que usted nos ha mandado de las locaciones exactas de los lugares donde se encontrarían. ¿Qué estamos viendo, general? Bueno, la foto es una fotografía aérea y no sé cuáles son el tipo de dispositivos o de armas o de equipos que tengan allí, porque los militares que desde luego han colaborado conmigo no tienen acceso. Ahí, no tienen acceso. Claro, Ni siquiera el comandante de la brigada puede acceder a ese espacio. Ahora bien, yo debo señalar que hay analistas que dicen que no hay tales bases, que hay equipamientos. Recuerde usted que en esta era de la telecomunicación y la información, no necesitan los rusos tener una base de misiles o tener un equipamiento similar al que están colocando en el conflicto en Ucrania, porque ellos tienen más bien unidades de guerra electrónica y de hacer inteligencia para el comando aeroespacial, a fin de detectar o determinar cualquier incursión aérea y de hacer, digamos, el Estado Mayor que funciona en el círculo militar de Caracas. Allí hay un general ruso que, según lo que me dice uno me dice una persona, él tiene acceso a información satelital que no puede compartirla con los generales venezolanos, sino con el equipo de él que está allí para enganchar los blancos estratégicos que
están en el Caribe y en países vecinos en la región. Ahora, una de las cosas, si usted fuera Perico el de los palotes, yo digo, puede ser realmente difícil o ¿quién puede decir? Complicado llegar a crear una información como esta. Pero usted era el ex jefe de inteligencia de Nicolás Maduro, quien llevaba la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela. Y hay una pregunta que ayer se quedó en el aire y no me pudo contestar. Yo le preguntaba ayer qué opinaba usted sobre ese proceso revocatorio de Nicolás Maduro que ahora el Centro Nacional Electoral ha aprobado. Y usted me dijo tácitamente, es una trampa. Y yo le pregunté, ¿por qué es una trampa? Y usted me contestó, porque yo sé que van a hacer trampa y sé cómo lo van a hacer. Nos quedamos sin tiempo y no quiero que se me agote el de hoy para que me diga cómo van a hacer la trampa. Recuerde que el régimen maneja toda la megadata de información del CNE y de todos los organismos del Estado. Y como es un voto electrónico, como una empresa que está cuestionada, le pongo un ejemplo rápido. Si usted tiene una tarjeta para pasar al canal, una tarjeta magnética, se puede registrar a qué hora exactamente y cuántas veces entra usted a la semana. Entonces, igual sucede con estas máquinas que se abren con la huella digital y usted puede determinar allí, abrió a las 3 en punto, mientras le entregaron el marcador o usted abrió la máquina de votación, pasaron 30 segundos. Entonces, se puede determinar a través de algoritmos por quién votó usted. Y además de eso, también se pueden hacer algoritmos para que si usted votó por mí, aparezca que votó por otra persona por el contrario. Es una etapa de la que el señor Jorge Rodríguez es muy diestro porque él fue presidente de esa institución. O sea, Jorge Rodríguez es diestro, pero ¿usted fue testigo de las trampas que se pudieron hacer anteriormente en algún proceso electoral en Venezuela? ¿Usted era el jefe del equipo de inteligencia? No se trata de que yo fui testigo, sino que cuando yo tuve la suerte y fortuna de que una vez que Chávez murió, yo fui a trabajar al ejército y del ejército me mandaron como oficial de enlace al Consejo Nacional Electoral. A mí me gusta ser acucioso y me gusta estudiar. Yo tuve mucho contacto con un oficial de la Armada que era el gerente o el director del área de informática y con algunos ingenieros que algunos en su momento trabajaron con la empresa Súmate, y trabajaron, bueno, expertos en el área informática. Y en una ocasión, en una instalación que está en Filas de Mariche, en Caracas, ese día estaba lloviendo y no podíamos salir de allí y me puse a hablar con un ingeniero especialista en informática y me explicó, por temas de confianza, entramos a hablar, me contó un problema personal, me explicó todo lo que se podía hacer indebido. Podía, a ver, podía es hipotético. Usted era el jefe de inteligencia. No tengo nada más que 30 segundos. ¿Se cometió fraude o no se cometió fraude? Sí se cometió. Sí se cometió. Y ustedes lo sabían. Usted como jefe de inteligencia, me imagino que eso era un petit comité, quienes sabían lo que iba a pasar en esos procesos electorales. No, le estoy hablando, cuando me enteré de todas esas cosas, yo todavía no era el jefe de inteligencia. Después, cuando fui jefe de inteligencia, ya yo sabía, por supuesto, que eso era toda una trampa. Por eso le digo, eso es para Maduro ganar tiempo. Claro, por eso era importante que usted, que como digo no es perico el de los palotes, nos confirmara lo que de todos es más o menos sabido. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado nuevamente. Hasta luego. Y por supuesto, quédense porque ahora nos va a acompañar en la segunda parte de nuestro programa el que fuera jefe del despacho de Guaidó. Ese que ayer nos comentó el general que Maduro había ordenado detener y además sembrar pruebas de droga y de armas para hacer aún más complicado su caso. Ya regresarles a Roberto Marrero. Ustedes recordarán que ayer el general Manuel Figuera comentó que había recibido la orden de Maduro de detenerlo a él, como ex jefe de despacho de Juan Guaidó y a Juan Guaidó. Vamos a recordar un poquito qué fue lo que dijo. Bueno, el presidente Juan Guaidó es reconocido por varios países del mundo. Ahora, usted me pregunta que si yo ordené la detención de él y la del señor Marrero. No, la ordenó Maduro. Siempre las ordenó Maduro. Incluso hay una situación, hay un episodio gris y yo diría
más bien oscuro, que fue cuando se detuvo por unas horas al presidente Guaidó, donde hay involucrados algunos políticos que no son precisamente del régimen o no tienen función en el régimen, pero de lo que no quiero hablar porque es una investigación que quedó inconclusa. En el caso del señor Marrero, quien dio la orden fue Maduro. Tanto que cuando yo le pregunté, tratando de alargar, de no cumplir la orden porque no tenía elementos, le dije, ¿bajo qué argumento lo arresto? Maduro, un poco salido de tono, me levantó la voz y me dijo, bueno, no sé, siémbrale drogas, siémbrale armas. Wow. Yo me coloqué de pie y le dije, no tengo ni drogas ni armas, voy a coordinar. Bueno, la corrupción y la impunidad de este narcorrégimen es insospechado. ¿Cuál ha sido tu reacción, además, como preso político? Porque tú estuviste preso por el régimen de Maduro. ¿Cuál fue tu reacción cuando escuchas cosas como esta, Roberto? Bueno, fíjate, esa declaración, la primera vez que la dio el señor Figuera, quien fuera el jefe de los servicios de inteligencia de Maduro, la dio el año 2019, más o menos en junio. Yo estaba preso para aquel momento y de verdad que fue un shock para mí. Y yo decía, no puede ser que el propio jefe de la institución cuente cómo me sembraron y cuente que yo estoy preso injustamente y que fue una orden directa de Maduro. Eso fue un golpe fuerte. Yo creo que no se ha capitalizado, no se ha entendido bien lo grave que es que el jefe de servicios de inteligencia de la dictadura, del régimen de Nicolás Maduro, se haya ido con la cantidad de secretos que debe tener, toda la información que debe tener. Creo que eso es una gran incomodidad para Maduro, como lo es también la incomodidad de tener el Pollo Carvajal en España, como lo es la gran incomodidad de tener a Alessab en la Florida preso, que dicen, hoy el embajador Story, el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, dijo que ya entienden que está colaborando, es decir, que hay muchos pájaros cantando y diciendo cosas del régimen, y eso sin duda debe tener muy preocupado a Maduro. Y en el marco de que la Corte Penal ayer le dio un plazo de 3 meses para tomar acciones concretas con los crímenes de lesa humanidad. Claro, y sobre todo porque uno se cuestiona, Roberto, después de escuchar declaraciones como estas, como yo decía, no de Perico el de los palotes, sino el del jefe de inteligencia, el que ha llevado inteligencia venezolana a las órdenes de Maduro y anteriormente de Chávez. Que no pase nada, porque al final del día, este señor ayer nos dijo que Maduro había ordenado torturas, que se cometían torturas dentro del SEBIN, que había cubanos que estaban especializados en hacer esos tipos de trabajo de espionaje, Quiero decir, nos habló de las bases, nos mostró las locaciones de las bases. Y ahora uno se pregunta, ¿y? Bueno, fíjate, ellos lo llaman con sutileza cursos de espionaje, es tortura, cursos de persecución, de hostigamiento, de cómo mantener un régimen, porque eso es lo que le enseñan los cubanos a Maduro. Cómo mantenerse en el poder a toda costa, como lo han hecho ellos en Cuba, a las costas de un pueblo. Y por eso es que tú ves que reprimen brutalmente, tanto en Cuba como en Venezuela, las manifestaciones. Y bueno, esas sutilezas, ese modo, ese know-how, esas prácticas las están llevando por toda América, las tienen en Nicaragua, y la franquicia, lamentablemente, esa franquicia se ha ido extendiendo. Es lamentable, es una declaración, digan lo que digan, es un golpe para el régimen, que un alto funcionario de la inteligencia diga esas verdades. Es un gran golpe para Maduro, pero también uno como preso político siente la gran injusticia que vive uno y que han vivido otros cuando incluso confiesan torturas. Claro, confiesan que las órdenes de tortura vienen de Maduro. Claro, ese es el punto, Roberto. El punto es, ya se ha denunciado, ya se sabe, ya hay gente que lo ha señalado, hay gente que ha aportado pruebas, que ellos mismos son la prueba viviente de que se han cometido torturas. Pero no avanza, no pasa nada de lo que uno pensaría que debería pasar con criminales de estas características que además llevan una banda presidencial. Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Ahora, habló algo muy preocupante sobre el revocatorio. Y acabo de tenerlo ahora mismo porque ayer no hubo mucho tiempo que me explicara por qué consideraba que el revocatorio contra Maduro era una trampa. La pregunta es, ¿antes se hizo fraude? Usted manejaba la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Se hizo fraude? Y él me ha dicho abiertamente, sí, se hizo fraude y yo sé que además se van a alterar las máquinas y los algoritmos para que vuelva a hacerse trampa. ¿Cuál es la esperanza entonces de un revocatorio? Bueno, la respuesta de él se responde a sí mismo cuando te explica que siempre ha habido fraude, siempre ha habido trampa. El problema no es el revocatorio, ni es las elecciones regionales,
ni es las presidenciales, es el sistema. Claro. A Maduro hay que sacarlo. Ahora, que así como salió el pueblo de Barinas y se vieron las contradicciones internas entre los propios militares, entre la familia Chávez, entre el chavismo y el madurismo, el revocatorio es una oportunidad quizás para esas contradicciones. Nadie es estúpido para creer que en Venezuela hay democracia, nadie es estúpido para creer que el revocatorio es un camino de rosas, como no lo es el 2024. Pero yo estoy en el exilio, Mariana, y en Venezuela hay unos venezolanos que quieren impulsar esa vía y no son serviles al gobierno. Es mentira que le hacen el favor a Maduro. Cualquier forma de protesta, cualquier forma de presión funciona. Cualquier forma de organización funciona contra el régimen de Nicolás Maduro y esa dictadura. Lamentablemente hay una vía que están utilizando con una oposición cooptada, quizás para hacer un revocatorio a la medida para que se extinga esa vía. Todavía yo no sé realmente si el revocatorio es una vía para sacar a Maduro o sirve de algo o es una frustración, no lo sé. Creo que es... O legitima a alguien que es ilegítimo, pero vamos de programa que te doy enteros, mi querido Roberto. Bueno, muchas gracias. Sin embargo, dentro de todo ese mar de malas noticias y esas circunstancias, no hay que recordar que un alto funcionario del régimen de Maduro está ahora en contra. No hay que olvidarse que tiene a Alex Saab preso, que era su testaferro, su principal socio comercial, el que manejaba todas las operaciones con Turquía y toda esa parte del mundo. Está en Florida, está preso, está cantando, está diciendo, está cooperando, como lo dijeron hoy autoridades norteamericanas, y que la Corte Penal le dio un lapso de 3 meses para que tome medidas con los delitos de lesa humanidad. Maduro se va a ver en la obligación de entregar a alguien de su entorno. Eso pasará. Se fracturará esa coalición de Maduro cuando él tenga que entregar algunas cabezas importantes de la cadena de mando ante la Corte Penal. Eso lo tenemos que ver. Por eso esperemos que la primera que caiga sea la suya. Mi queridísimo Roberto, un placer como siempre que hayas estado con nosotros. Y a ustedes en casa, gracias por su sintonía y nos vemos mañana.